Muy buenos días, estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección D. Hoy les corresponde el conversatorio virtual final. Los dejo con ellos. Vamos a desarrollar nuestro conversatorio del libro Lo imposible de matemáticas, de Carlos Pietro Castro. Prólogo. Lo que hoy en día conocemos como las matemáticas se nos ha convertido en nuestro lenguaje imposible. ¿Por qué? Ya que esto se nos dificulta al resolver variedad de problemas que este nos ofrece en nuestro camino de vida y de cómo dependemos de las matemáticas. Ya que las matemáticas lo que busca es siempre poder darnos una solución a cada problema con distintos conocimientos aplicados y que sería erróneo decir de que algo de matemáticas es imposible. En este libro, Lo imposible de matemáticas, es llevado a mano de una familia que disfruta mucho de las matemáticas y de que nos van a compartir y entender los grandes problemas de las matemáticas griegas y el por qué es imposible resolverlos. En este libro vamos a aprender a construir con reglas, compás, entre otras cosas, polígonos regulares y su papel arquitectónico y en el arte. En este tenemos 7 capítulos. El capítulo 4, en este nos va a hablar sobre cómo nos vamos a convertir en albañiles, ya que este nos trata de cómo colocar baldosas, no solamente las baldosas comunes, que son las cuadradas, sino las soletas de variedades formas y dibujos de cómo decoran la jambla. La jambla es lo que consiste en palacios o que los hacen las construcciones árabes y de este capítulo vamos a hablar sobre 5 baldosas. En el siguiente capítulo vamos a analizar la historia de los números que nos van a llevar o entender lo imposible a resolver ciertas ecuaciones. En el capítulo 6 vamos a analizar el papel del quinto postulado de la geometría propuesto por Euclides en sus elementos. Entenderemos por qué tuvo que proponerlo y qué ocurrió si lo negamos, donde la ausencia en el quinto postulado. En el capítulo 7 vamos a hablar sobre los problemas que tienen los sistemas asistemáticos. Analizaremos el programa de Hilbert y cómo chocó con los teoremas de incompletud de Jodet. Y claro, cada capítulo se cierra con algunas breves bibliográficas y este libro es el texto que se recomienda no leerlo recorrido, sino detenerlo, regresar y releer. Números imposibles de calcular y otras posibilidades. Se trata de una conversación entre Julio y Sotero en un bar llamado El Gallo Pitagórico. Julio habla sobre un proyecto de construir una máquina del tiempo, mientras que su amigo y compañero Sotero expresa escepticismo debido a las paradojas que este llegaría a generar. Julio argumenta que las únicas verdades imposibles son las matemáticas, no las físicas, citando ejemplos como la velocidad de la luz y la teoría de la relatividad de Einstein y la irracionalidad de raíz. Julio se sintió intrigado por la conversación de Sotero y se imagina viajando en el tiempo a la antigua Grecia, donde se mezclaría con los discípulos pitagóricos. Destaca la figura de un pitagórico que enseña matemáticas y guarda a su gran parecido a Sotero. Potencias consecutivas. Ron Raúl, emocionado mientras Julio y Sotero juegan dominó y les cuenta sobre un nuevo resultado matemático, la imposibilidad de encontrar potencias consecutivas de números enteros mayores que los de 2 y 3, explica que Gersonides demostró en el siglo XIV que no existen valores diferentes de 0 y 1, 1 y 2, 1 y 1 y 2 y 3. Y paso del metapunto.
Hipaso de Metaponto, un filósofo pitagórico nacido en la Magna Grecia hacia finales del siglo V a.C., es conocido por el descubrimiento de los números irracionales, lo que conlleva controversia entre los pitagóricos. Se cree que murió ahogado y castigado por revelar secretos matemáticos, como la forma de inscribir un dedógrafo en una esfera. Se le atribuye haber acuñado el término matemáticos y haber fundado la secta de los mismos, aunque hay discrepancias sobre su papel en la historia según diferentes fuentes. Eugenes Charles Catalán. Eugenes Charles Catalán, nacido en 1814 en Brujas, Bélgica, se consideraba más francés que belga después de una infancia marcada por la pérdida de su madre y el segundo matrimonio de su padre. Se dedicó a la arquitectura y las matemáticas. Destacó por su talento en matemáticas, obteniendo el primer lugar en el concurso general de matemáticas especiales en 1833. Es conocido por los números de Catalán y la conjetura de Catalán. En figura 2, los pitagóricos, fragmento del códice, las virtudes y las artes de Nicolás Bologna. Sotero invita a alguien a viajar en el tiempo para conocer a los pitagóricos y descubrir algo que les pareció irracional en matemáticas. Figura 2.2, la construcción de raíz cuadrada de 2. Los matemáticos de la escuela pitagórica discuten sobre la importancia de guardar un secreto relacionado con un descubrimiento matemático. Se menciona la división entre los aprendices y los escuchas dentro de la escuela, quienes tenían diferentes enfoques hacia las enseñanzas de Pitágoras. Prueba aritmética de la irracionalidad de P. El matemático explica que la diagonal de un cuadrado no es conmemorable con sus lados y realizas una demostración por reducción al absurdo. Utiliza un triángulo, rectángulo, isósceles para ilustrar su argumento y concluye que no es posible expresar la diagonal con el cociente de dos números enteros. Hipaso, quien es Julio, siente la necesidad de divulgar el descubrimiento, pero los otros pitagóricos lo toman prisionero y lo arrojan al mar desde un barco. Pitágoras de Samos. La prueba aritmética de la irracionalidad de P, donde P es un número primo, argumenta que si P fuera racional, podría expresarse como una fracción donde M y N son enteros mínimos. Pitágoras de Samos, un matemático puro nacido alrededor del año 570 a.C., exploró las relaciones matemáticas por curiosidad. Aunque no dejó escritos, fundó la escuela pitagórica en Crotona. Gersonides, también conocido como Levi Ben Nerson o Leo de Palpons, nació en 1288 en Francia. Destacó como rabino talmudista y contribuyó en diversas ramas de la ciencia, especialmente en matemática y astronomía. Sus obras incluyen el arte del cálculo y la armonía de los números. Murió en 1344 en Avignon, Francia. 8. Preda Mihalescu nació en Bucarest, Rumania, en 1955. Demostró la conjetura de Catalán en 2002 y desde 2005 es profesor en la Universidad de Cotinga. En 2009 anunció una demostración de la conjetura de Leopoldon para todos los campos numéricos. Embaldosados imposibles. Nos referimos a patrones o diseños de baldosas que desafían las expectativas o solo visualmente son intrigantes debido a su complejidad o creatividad. ¿Cómo podemos explicar los embaldosados imposibles? Pues podemos utilizar ejemplos visuales o gráficos que muestran patrones de baldosas que no pueden encajar de manera convencional debido a limitaciones geométricas o reglas específicas. Algunos ejemplos de embaldosados imposibles son
el problema del pentágono, que intenta cubrir un plano con pentágonos idénticos, iguales, sin dejar espacios vacíos o que los hace ser imposibles. Mosaicos y teselaciones imposibles. Estos son algunos ejemplos de cómo ciertos diseños de baldosas pueden parecer posibles a simple vista, pero resultan en problemas geométricos que hacen que su colocación sea imposible en la práctica. ¿Nosotros dónde podemos ver los embaldosados? Nosotros lo podemos ver día a día, ya sea en el arte, en el diseño, que es donde muchos artistas y diseñadores crean obras a través de figuras, por ejemplo, hexágonos, pentágonos, cuadrados, círculos, entre otras figuras. También lo podemos ver en libros y revistas, donde hay numerosos libros y revistas dedicados al arte matemático, donde se presentan ejemplos de embaldosados imposibles y otros patrones intrigantes. También lo podemos ver en los sitios web y redes sociales. En la web y las redes sociales son excelentes lugares para encontrar ejemplos de embaldosados imposibles porque son compartidos por ciertos usuarios que desean compartir el arte y el arte sobre la rama de las matemáticas relacionado con los embaldosados imposibles. También podemos decir que lo podemos ver en museos de ciencia o arte contemporáneo. Podemos decir que explorar estas fuentes nos permitirá apreciar la belleza y la complejidad de los embaldosados imposibles y otros diseños geométricos creativos. Poliedros platónicos. Los sólidos platónicos son 5 cuerpos geométricos que comparten un conjunto de características. También reciben el nombre de sólidos perfectos. Poliedros platónicos y de cuerpos cósmicos, entre otros. Por ejemplo, el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, dodecaedro e icosaedro. Estos están compuestos por vértices, aristas y caras. La definición y características de los 5 poliedros regulares y convexos. Por ejemplo, el tetraedro tiene 4 caras, tiene 4 vértices, 6 aristas y es el único poliedro con menos de 5 lados. El hexaedro es un sólido geométrico también que siempre está formado por 6 caras planas. Sus caras pueden ser figuras geométricas e igual de diferentes. Son poliedros convexos. El octaedro es un poliedro y es una figura geométrica que está formada por 8 caras que son polígonos. También dice que son los que están compuestos por 8 caras, que son triángulos equiláteros y tienen 12 aristas, 6 vértices y es un sólido platónico y es simétrico. El dodecaedro es un poliedro con 12 caras. Todas las aristas y los ángulos son iguales y es un poliedro regular convexo. El icosaedro es un poliedro que está compuesto por 20 caras, todas de ellas son triángulos equiláteros. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Cada cara es un triángulo con todos sus lados y ángulos iguales con los que se convierte en un sólido regular. La fórmula de Euler está conformada por 2 igual a P menos A más C. La B significa vértices, la A significa aristas y la C significa caras. Leonhard Euler probó que el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras es igual a 2. La demostración de la fórmula de Euler es la cara cuadrangular que corresponde al exterior de la gráfica. Así es el número de vértices de la gráfica que consiguen el número de vértices del poliedro. Lo mismo ocurre con las aristas, que ambas figuras suman y finalmente el número de caras. Leonhard Euler nació en Basilea, Suiza, en 1707. A los 19 años obtuvo el doctorado. Al año siguiente fue invitado por Catalina la Grande a la Academia de Ciencias de San Petersburgo, en Rusia.
Ahí investigó sobre las aplicaciones de las matemáticas y la mecánica y la filosofía. Al final se dedicó a las matemáticas y la física. Un dato es que Euler tuvo 13 hijos y de ellos murieron 5 en su infancia. Euler decía que hizo varios de sus más grandes descubrimientos matemáticos que un bebé en brazos y otros niños jugando alrededor de sus pies. En 1735 tuvo problemas de salud, por lo que perdió la vista en uno de sus ojos. Euler escribió alrededor de 380 artículos, libros sobre cálculo de variaciones, entre otras cosas como el cálculo diferencial. En 1766, Euler retornó a San Petersburgo y al poco tiempo de regresar a Rusia, su ceguera fue total y una operación de catarata le devolvieron la vista por unos días y luego volvió a perder la vista total. Gracias a su extraordinaria memoria pudo continuar con su trabajo de óptica, álgebra y movimiento lunar. Finalmente murió en 1783. Lo imposible en álgebra. El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Números enteros. Amplían nuestro espectro de cuantificación permitiendo representar cifras negativas que registran ausencias o pérdidas, así como magnitudes como la temperatura que emplea valores sobre y bajo cero. Números racionales. En resumen, los números racionales son fundamentales en las matemáticas y nos permiten expresar relaciones y cantidades de manera precisa y significativa. Números algebraicos. Los números algebraicos son fundamentales en matemáticas y se utilizan en diversas áreas científicas como estadística, física, química y astronomía. Números complejos. Son una herramienta de trabajo en álgebra, análisis, ecuaciones diferenciales, cálculo de integrales, aerodinámica, hidrodinámica y electromagnetismo. Teorema fundamental del álgebra. En matemáticas y más específicamente álgebra superior, análisis matemático, geometría y funciones de variable complejas, es un teorema que plantea que todo polinomio no constante de una variable tiene al menos una raíz. Teorema fundamental del álgebra. Cualquier ecuación polinomial que tenga la forma de x con exponente n más a con exponente n a la menos 1 con exponente x a la n a la menos 1 más a con exponente n menos 2 con x exponente n menos 2, tal que los coeficientes a n menos 1, a n menos 2 son números complejos, arbitrarios y tienen solución. Los cuaternarios y los números de Cayley. Los números complejos son el non plus ultra, que gracias al teorema del álgebra ya no es necesario ampliar nuestro sistema numérico, por lo que se trata de un campo en el cual el orden de los factores sí altera el producto, es decir, un campo no conmutativo. Carlos Luis Ferdinand von Lindemann nació en 1852. Fue el primero en demostrar que pi es un número trascendente, es decir, que pi no es una raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes racionales. Lindemann también estudió con Erlangen y Múnich y hizo el doctorado bajo la dirección de Felix Klein. Escribió una disertación sobre geometría no euclidiana y su relación con cinemática, estática no euclidianas. Adolf Hurwitz nació en 1859. A los 9 años ingresó al Gymnasium Adlon de su ciudad natal, donde de inmediato destacó en matemáticas, física y geometría. Johann Radl nació en 1887. Después de cursar 5 grados escolares en 4 años, Radl ingresó a la secundaria en Leibniz, donde sus materias favoritas fueron las matemáticas y las lenguas clásicas. John Frank Adams nació en 1930 en Woolwich, donde destacó en la física y asistió a la escuela de Bedford. Geometría de lo imposible. En este capítulo podemos ver cómo el autor explora el concepto sobre geometría y geometría como tal que a una simple vista no podría comprender del todo de una forma
convencional geométricamente hablando. Esto ya que se expresa en figuras en 4 dimensiones, algo que en este mundo pues sería imposible. Las formas imposibles son una serie de formas imaginarias por su construcción en 4 dimensiones conocidas que no se pueden dar. La representación de estos objetos es por medio de dibujos u otros recursos tecnológicos. La geometría se basa en creación de ilusiones ópticas que engañan el cerebro humano. Algunos ejemplos que podemos encontrar es el cuadro de Penrose, que desafía y contradice las reglas básicas de la geometría euclidiana. Este capítulo nos demuestra cómo los conceptos simples pueden llegar a convertirse en paradojas matemáticas y geométricas, así haciéndonos reflexionar en cómo percibimos la geometría como tal. La geometría imposible también se utiliza en la creación de obras de artes y arquitectura. Algunos ejemplos, aparte del triángulo de Penrose, también es el cubo imposible, la cinta de Moebius y la escalera de Penrose. Biografía de Carlos Pietro de Castro. Es autor del libro Lo imposible de las matemáticas. Es un matemático de nacionalidad mexicana, nacido en febrero de 1948. Él desarrolló lo que es su licenciatura y maestría en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una amplia experiencia en investigación y docencia, lo que le ha dado varios premios y distinciones. Una de ellas, por mencionar, sería el Premio Universidad Nacional UNAM. Su investigación se ha centrado generalmente en la topología algebraica y actualmente se encuentra haciendo 16 tesis y 4 están en proceso todavía. Les agradezco su atención hacia el conversatorio virtual final. Feliz día.